Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero nadie te prepara para descubrir que la familia que creíste conocer toda tu vida era una mentira cuidadosamente construida. Esta es mi historia, la historia de cómo el testamento de mi abuela no solo dividió una herencia, sino que reveló secretos que cambiaron para siempre quién pensaba que era. A veces la verdad llega demasiado tarde para arreglar el pasado, pero justo a tiempo para entender el presente. Nací en Guadalajara, México, y durante 35 años viví creyendo que conocía mi lugar en el mundo. Siempre fui la nieta invisible. Mientras mi prima Valeria recibía abrazos largos y besos en la frente, yo recibía palmadas distantes en el hombro. Mientras a ella le compraban vestidos nuevos para las fiestas, yo heredaba los que ya no le quedaban. Mientras ella era mi princesa para la abuela Teresa, yo era simplemente la otra nieta. Durante años me pregunté qué había hecho mal. ¿Por qué no era suficiente? ¿Por qué la abuela, esa mujer que todos en la familia adoraban, me miraba siempre con algo parecido al dolor en los ojos, como si mi presencia le recordara algo que prefería olvidar? Mi madre me decía que me lo imaginaba. La abuela nos quiere a todos por igual, insistía. Pero yo veía la diferencia, la sentía en cada reunión familiar, en cada Navidad donde el regalo de Valeria era el doble de grande que el mío, en cada cumpleaños donde la abuela llegaba 2 horas tarde a mi fiesta, pero nunca faltaba al de mi prima. Es porque Valeria es hija única y tú tienes hermanos, me explicaba mamá. Pero yo no tenía hermanos. Era hija única también, y sin embargo seguía siendo menos importante que Valeria, menos querida, menos vista. Crecí con esa herida invisible, la herida de saber que hay amor en tu familia, pero no completamente para ti. Y lo peor es que nadie lo admitía. Todos fingían que era mi imaginación, que era yo la que estaba siendo injusta con la pobre abuela Teresa, que amaba a todas sus nietas por igual, pero el amor no miente, y yo sabía con cada fibra de mi ser que algo estaba mal, que había un secreto escondido en algún lugar, un secreto que explicaría por qué nunca fui suficiente para la mujer que se suponía debía amarme incondicionalmente. La abuela Teresa murió hace 3 meses. Tenía 87 años y una vida llena de historias que nunca compartió conmigo. Su funeral fue exactamente como esperaba. Valeria llorando en primera fila como la nieta devastada. Yo en la tercera fila, observando, sintiendo esa mezcla familiar de dolor y resentimiento. Al menos ahora está en paz, me dijo mi tía Laura, la madre de Valeria. Lo dijo con una mirada extraña, como si quisiera decir algo más, pero se detuviera en el último momento. Algo que noté mucho en esos días, miradas cargadas de significado que yo no entendía. La lectura del testamento fue una semana después. Yo no quería ir. ¿Para qué? Sabía exactamente lo que pasaría. Valeria recibiría la casa principal, las joyas, las cuentas de ahorro. Yo recibiría tal vez un recuerdo simbólico, un broche viejo o una foto enmarcada. Algo que dijera también eres familia, sin realmente significarlo. Pero mamá insistió. Tienes que ir. Es importante. Había algo urgente en su voz que no entendí entonces. El abogado de la familia, el licenciado Moreno, nos recibió en su oficina. Estábamos todos, mi madre, mi tía Laura, Valeria y yo. La tensión en el aire era palpable. Valeria se veía confiada, casi triunfante. Yo solo quería que terminara rápido. La señora Teresa dejó instrucciones muy específicas, comenzó el abogado. Su tono era más serio de lo normal. Y también dejó una carta que debe leerse antes de proceder con la distribución de bienes. Sacó un sobre amarillento. Mi nombre estaba escrito con la letra temblorosa de la abuela. Para mi nieta Daniela, que finalmente sepa la verdad. El corazón me dio un vuelco. ¿Verdad? ¿Qué verdad? El abogado comenzó a leer. Mi querida Daniela, durante 35 años he cargado con un secreto que me ha carcomido por dentro. Un secreto que explica por qué nunca pude amarte como debía. No porque no lo merecieras, sino porque cada vez que te miraba, veía mi peor error, mi mayor vergüenza. Y eso, mi niña, nunca fue tu culpa. Me quedé paralizada. Valeria me miraba confundida. Mi madre tenía lágrimas corriendo por las mejillas.
Mi tía Laura estaba pálida como la muerte. La carta continuaba: tu madre, mi hija Mónica, no es tu madre biológica. Tu verdadera madre es mi hija Laura, y tu padre era mi esposo, tu abuelo Antonio. El mundo dejó de girar. Miré a mi tía Laura. Ella no podía sostener mi mirada. Miré a mi madre, a la mujer que me había criado toda mi vida. Ella asentía con lágrimas, confirmando la verdad imposible. Cuando Laura tenía 17 años, continuaba la carta del abogado, Antonio, mi esposo de 30 años, abusó de ella. Fue violación. Ella quedó embarazada. La familia decidió que era mejor que Mónica, mi otra hija que ya estaba casada, te criara como suya. Yo no pude perdonar a Antonio, pero tampoco pude perdonarte a ti, porque cada vez que te veía recordaba lo que él había hecho y odiaba esa parte de mí. Las palabras seguían, pero yo ya no podía procesar. Mi abuelo había violado a su propia hija. Yo era producto de esa violación. La mujer que creía era mi madre era en realidad mi tía. Mi tía era mi madre. Mi abuelo era mi padre. Por eso te traté tan mal, seguía la carta. Por eso nunca pude abrazarte como abrazaba a Valeria. Porque ella era inocente. Y tú eras el recordatorio constante de la peor noche de la vida de mi hija, de mi fracaso como madre al no protegerla, de mi cobardía al quedarme con un monstruo durante años más, porque no sabía cómo dejarlo. Valeria estaba en shock. ¿Qué significa esto?, preguntó con voz temblorosa. ¿Daniela es mi hermana? Media hermana, respondió Laura con voz apenas audible. Era la primera vez que la escuchaba hablar en toda la reunión. Lo siento tanto, Daniela. Quise decírtelo 1000 veces, pero mamá me hizo prometer que nunca lo haría. Dijo que arruinaría a la familia. ¿Arruinaría a la familia? Repetí con voz que no reconocí como mía. ¿Y qué hay de arruinar mi vida? De dejarme crecer pensando que no era querida sin entender por qué. Mi madre, Mónica, la que me había criado, habló por primera vez. Te amé como mía desde el día que naciste. Antonio ya había muerto para entonces. Se suicidó 6 meses antes de que nacieras. No podía vivir con lo que había hecho. Y mamá te culpaba por su muerte. Como si tú, un bebé inocente, fueras responsable de los actos de un monstruo. El abogado seguía leyendo, pero las palabras se mezclaban en mi cabeza. Algo sobre la herencia, algo sobre justicia tardía. Pero yo solo podía pensar en 35 años de rechazo que finalmente tenían explicación. Por lo tanto, la voz del abogado me trajo de vuelta. La señora Teresa deja lo siguiente. A Valeria, su nieta legítima, le deja la casa de la playa y un fondo de 2 millones de pesos. A Laura, su hija, le deja la casa principal con la condición de que Daniela pueda vivir ahí cuando lo desee. Y a Daniela le deja el resto de su patrimonio, propiedades de inversión, cuentas bancarias y joyas familiares. En total, aproximadamente 8 millones de pesos. Valeria se puso de pie. Esto es ridículo. Ella ni siquiera es ¿qué? La interrumpí. Mi voz sonaba extrañamente calmada. ¿Ni siquiera es familia? Soy más familia de lo que pensaba. Soy la nieta y la hija, el producto de un crimen que toda la familia decidió esconder. Daniela, Laura intentó acercarse, pero retrocedí. No, dije con firmeza, no me toques. Durante 35 años fingiste ser mi tía cuando eras mi madre. Me dejaste pensar que no era lo suficientemente buena, que había algo malo en mí, cuando todo el tiempo eras tú quien no podía mirarme porque te recordaba la peor noche de tu vida. Yo era una niña, sollozó Laura. Tenía 17 años. No sabía cómo ser madre de un bebé que me recordaba constantemente lo que me pasó. Y yo era un bebé, respondí. Las lágrimas finalmente comenzaron a caer. Un bebé inocente que pagó el precio de los crímenes de un hombre muerto y los secretos de una familia cobarde. Mónica, la mujer que me crió y que ahora descubría era mi tía, me abrazó. Tú eres mi hija, dijo con firmeza. Biología o no. Te crié, te amé, te amo, y lamento que hayamos guardado este secreto, pero lo hicimos pensando que era lo mejor. ¿Lo mejor para quién?,
Pregunté separándome de ella. ¿Para la familia? ¿Para mantener las apariencias? ¿Para que nadie supiera que el patriarca perfecto era un violador? El silencio en la oficina era absoluto. El abogado miraba incómodo sus papeles. Valeria lloraba en silencio, procesando que su abuelo adorado era un monstruo. Laura se había derrumbado en su silla, y Mónica me miraba con una mezcla de dolor y arrepentimiento. «Hay una última parte de la carta», dijo el abogado con voz suave. Leyó: «Daniela, sé que esto no compensa 35 años de rechazo. Nada puede. Pero quiero que sepas algo. Mi rechazo nunca fue porque no fueras digna de amor. Fue porque yo era una cobarde, porque elegí proteger la memoria de un hombre que no lo merecía sobre el bienestar de una niña inocente. Y ahora, al final de mi vida, es lo único que lamento. No haber tenido el valor de amarte como merecías, de decirte la verdad, de liberarte del peso de sentirte no querida. Perdóname si puedes, y si no puedes, al menos vive bien con esta herencia. Es lo menos que puedo hacer después de haberte robado tanto». Los meses siguientes fueron un torbellino. La verdad salió a la luz en toda la familia extendida. Algunos me apoyaron, otros culparon a Laura por provocar a Antonio, como si una niña de 17 pudiera provocar a un hombre de 50. Corté contacto con esos. Laura y yo empezamos terapia juntas. No era fácil. Había 35 años de dolor entre nosotras. Ella había perdido a su hija sin haberla perdido realmente. Yo había perdido a mi madre sin saber que la tenía. «No espero que me llames mamá», me dijo Laura en una de nuestras sesiones. «Mónica fue tu madre en todo lo que importa. Yo solo quiero conocerte, si me dejas». Y la dejé. Lentamente, con pasos pequeños, almuerzos ocasionales que se convirtieron en cafés semanales, conversaciones difíciles sobre el pasado que se convirtieron en charlas sobre el presente. Me contó sobre aquella noche, cómo Antonio había llegado borracho, cómo ella había dicho no una y otra vez, cómo él la había amenazado y cómo al día siguiente él actuó como si nada hubiera pasado. Cuando le dije a mamá que estaba embarazada, Laura lloró al contármelo. Ella no me creyó al principio. Dijo que debía haber hecho algo para provocarlo, que Antonio era un buen hombre. Solo cuando Mónica me defendió, solo entonces, mamá aceptó que tal vez su esposo perfecto no era tan perfecto. Mónica, mi madre en todo excepto sangre, fue mi ancla durante todo esto. «Nada cambia entre nosotros», me dijo firmemente. «Eres mi hija. Lo has sido desde el día que te puse en mi pecho y decidí amarte sin importar cómo llegaras a mí». Y tenía razón. La biología no cambiaba 35 años de amor, de noches donde me cuidó cuando estaba enferma, de fiestas de cumpleaños donde ella compensaba la frialdad de la abuela con doble cariño, de consejos y regaños y abrazos y todo lo que hace a una madre. Valeria tardó más en procesar, pero eventualmente me buscó. «Siempre supe que la abuela te trataba diferente», admitió, y me sentí culpable por disfrutarlo, por ser la favorita. Ahora entiendo por qué, y desearía no entender. Desearía que el abuelo hubiera sido el hombre que yo pensaba que era. «Todos lo deseamos», respondí. «Pero no lo era, y nosotras tenemos que decidir cómo seguir adelante sabiendo eso». Con el dinero de la herencia, abrí un centro de ayuda para víctimas de abuso sexual. Un lugar donde las mujeres pudieran obtener terapia gratuita, asesoría legal y apoyo. Lo nombré Casa Teresa, no en honor a mi abuela, sino como recordatorio de lo que pasa cuando las familias protegen a los perpetradores en lugar de a las víctimas. Laura trabaja ahí conmigo ahora. Es su forma de sanar, de transformar su trauma en algo que ayude a otros, y poco a poco estamos construyendo algo. No la relación madre-hija que perdimos, eso se fue, pero algo nuevo, algo honesto. Los secretos familiares nunca protegen a nadie, solo posponen el dolor inevitable mientras destruyen lentamente a los inocentes que cargan con el peso de verdades no dichas. Aprendí que el amor verdadero no se mide en sangre, sino en presencia,
que la familia que elegimos puede ser más fuerte que la que heredamos, y que incluso del trauma más oscuro puede nacer luz si tenemos el valor de enfrentar la verdad y transformar el dolor en propósito. Porque al final no somos definidos por los crímenes de quienes nos precedieron, sino por cómo elegimos vivir después de descubrirlos.